Muy buenos días. Por la autoridad que me confiere la Constitución Política de la República de Colombia y sus leyes, en particular el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, el titular del Juzgado 39 Administrativo de la sección cuarta de Asuntos Impositivos y Económicos del Circuito de Bogotá de la Rama Judicial del Poder Público de la República de Colombia ordena abrir la audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la ley antedicha, 1437, en la causa judicial 2016-00174, contentida del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por Lars Courier S.A. contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. En la sala de audiencias hace presencia el señor apoderado de la parte demandada, el doctor Carlos Orlando Saavedra Trujillo, quien es el portador de la cédula de ciudadanía 91-209-777 de Bucaramanga y tarjeta profesional número 109-345 del Consejo Superior de la Judicatura, a quien le reconocemos personería jurídica para actuar en nombre y representación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. De otra parte, el despacho hace constar que la señora apoderada de la parte demandante, doctora Lady Joana Vargas Alvira, no se encuentra presente en la sala de audiencias. Sin embargo, verificamos si llegó algún escrito. Igualmente me confirma la señora secretaria que, verificado el sistema de gestión judicial siglo XXI, no se encuentra que la apoderada de la demandante hubiere solicitado aplazamiento de la presente diligencia judicial. Lo anterior pues será tenido en cuenta para los efectos de inasistencia y justificación de la misma de que trata la Ley 1437 de 2011. De otra parte, el despacho entra a la realización del saneamiento del proceso. Es de anotar que la Oficina de Apoyo recibió radicación de este proceso el 11 de mayo de 2016, inicialmente conocida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de la Sección Primera, quien por auto del 24 de junio de 2016 declaró su falta de competencia y ordenó la remisión a la Sección Cuarta, correspondiéndole en reparto a este despacho, quien en providencia del 22 de agosto del año pretérito admitió la demanda, notificada el 15 de septiembre de 2016, contestada el 5 de diciembre de 2016 y fundamentalmente, pues vencidos los términos de rigor, en auto del 6 de febrero de 2017 se fijó la fecha y hora para el día que hoy nos ocupa. En principio, el despacho no observa que exista irregularidad procesal o causal de nulidad que invalide lo actuado y por lo tanto, pues en principio nos encontramos habilitados para seguir en audiencia. Sin embargo, con todo le preguntaremos al señor apoderado de la DIAN si observa alguna irregularidad procesal que genere pues algún vicio al procedimiento. Señor apoderado de la parte demandada. Muchas gracias, su señoría. La parte demandada no observa ninguna irregularidad procesal en la demanda como tal. Muchas gracias, doctor. Coincidimos con el colega, por lo tanto, consideramos pertinente seguir en audiencia. Sobre secciones previas no fueron propuestas. El despacho no observa alguna de aquellas que va a declarar de oficio, por lo tanto se abstendrá de un pronunciamiento en la materia. De otra parte, en cuanto a la fijación del litigio, el despacho presenta a la audiencia los hechos fundamentales o centrales de controversia judicial. En primer lugar, pues primero la parte demandante, Lars Courier S.A., tiene autorización como usuario aduanero e intermediario en la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes para realizar operaciones de comercio exterior
de que trata el artículo 92 y siguientes del decreto 2685 de 1999, según resolución 011-072 del 13 de octubre de 2009. Señor apoderado de la parte demandante. Muchas gracias. Esa parte pues es de advertir que, si bien es cierto, tiene autorización en la modalidad de tráfico postal de envíos urgentes, la resolución que es vigente para las Courrier, la 5769 del 27 de julio del 2012. Es decir, esa fue ya una actualización, ¿no? Sí, ya ellos anualmente deben estar actualizando, entonces esta es en el momento era la última que para ese caso. Listo, doctor. Perfecto. Sí, se adecua para la época de los hechos. Listo, perfecto. Segundo, mediante auto número 134-1156 del 27 de febrero de 2015, la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá aperturó el expediente IK 2013-2015-1156 para verificar las posibles infracciones al régimen aduanero de los numerales 22, 31 y 32 del artículo 496 y 2 del artículo 495 del decreto 2685 del 1999 por parte de Lars Courier S.A. Señor apoderado de la DIAN. En ese se consolidan como requerimiento como tal, inclusive estaba el 1.2 y el 1.3 del 495, su señoría. Es correcto, es correcto. Tercero, a través de la resolución sanción 103-241-201-673-01842 del 2 de septiembre de 2015, la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá sancionó a la parte demandante con una multa de 45.391.500 pesos por la comisión de las infracciones contempladas en el numeral 3.1 del artículo 496 y 1.2 del artículo 495 del decreto 2685 del 99. Señor apoderado de la DIAN. Señoría, es cierto en cuanto al requerimiento especial. Lo que no es cierto es en cuanto a la tipificación de la conducta que se hace en ese momento, ya que lo que se contempla son los numerales 3.1 y 3.2 del artículo 496 y los numerales 1.2 y 1.3 del artículo 495, ambos del 2685 del 99. Pero en aplicación del artículo 481 dividen gradualidad de la sanción y al ser equivalente a los numerales 1.2 y 1.3 del artículo 495, se tomó uno solo para liquidar la sanción. Listo, sí. En ese sentido es preciso recordar que dentro de la actuación administrativa, aplicando el criterio de graduación de las sanciones aduaneras, la DIAN, digámoslo, hizo un giro para sancionar, para adecuar la sanción a esta situación, pero con base en unas conductas por las cuales se estaba investigando a Lars Courier. Simplemente una adecuación, digámoslo, por el principio de graduación y de gravedad de la pena, si no estoy mal, como lo trae el Estatuto Aduanero. No sé si el doctor quiera adicionar algo más en ese punto, por favor. Para mi defendida, se considera que de las dos conductas, había infracción a las dos conductas, la 1.2 y la 1.3. E igual, pues volviendo nuevamente y reiterando, por la misma gradualidad, pues se siguió con una, pero si eso en el evento de que no se permitiera ese artículo, cabían y era fácil detectar como las dos conductas como tal. Por eso queda de advertir que más que todo el sistema informático del 495, el 1.2 y el 1.3, fue la infracción cometida por el demandante. Muchas gracias, señor Mario. Gracias, doctor. 4. El 25 de septiembre de 2015, la sociedad Lars Courier S.A. impugnó en reconsideración la citada resolución sanción, decidida mediante resolución 012-23-3 del 16 de diciembre de 2017,
que modificó el artículo primero de la resolución sancionatoria en el sentido de sancionar a la sociedad con una multa por valor de 41.265.000 pesos por la comisión de la infracción aduanera establecida en el numeral 1.2 del artículo 495 del decreto 2685 y en atención a que Lars Courier se allanó al cargo por el no pago de tributos aduaneros. Señor apoderado de la parte demandada. Es correcto, su señoría. Bien, fundamentalmente, pues estos son los hechos principales. Por supuesto, mencionamos los más destacados, pues entiéndase que hubo un proceso de fiscalización con las facultades que el Estatuto Aduanero le da a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Hubo autos de apertura, hubo actos de verificación, de inspección, cruces de información, como podríamos coloquialmente hablar. Pero pues obviamente eso ya está acreditado en el expediente y no nos iremos a referir a ellos. ¿Cuál es el problema jurídico que nos ocupa? Saber si los actos demandados mantienen o no su presunción de legalidad, en cuanto que la sanción impuesta por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales primero se adecúa y o se tipifica a la establecida en el numeral 1.2 del artículo 495 del Estatuto Aduanero, decreto 2685 de 1999, esto es, si en la actividad de Lars Courier de correos urgentes con respecto de un envío en particular de la ciudad de Miami, en ese trámite, por unas diferencias que hubo en materia de declaración de tributos y de registro de anotaciones en el sistema informático, el contribuyente pudo haber o no incurrido en el uso del sistema informático aduanero sin cumplir los requisitos previstos por la autoridad aduanera y o realizar operaciones no autorizadas. Eso es lo que hay que resolver, y especialmente si se adecúa la conducta del demandante a la norma anteriormente transcrita. En estos términos queda fijado el litigio y el problema jurídico principal. En este sentido, el despacho informa que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, si bien en esta audiencia no se determinan todos los a milímetro todos los elementos sobre los cuales se podrá pronunciar el despacho en la sentencia, ello no constituye un fallo ultra ni extra petita, en tanto que si los asuntos a los que se refiere el despacho en su sentencia se derivan de los alegatos de conclusión o de las pruebas o de los mismos hechos referidos en la fijación del litigio, el despacho podrá pronunciarse sobre ellos. Bien, conciliables, bueno, este es un tema que me lleva a la duda de la conciliación. Aparentemente podría estar sobre la última ley de reforma tributaria, teóricamente, sí. Entonces, pero bueno, igualmente la parte no está. Entonces, pues, nos abstenemos fundamentalmente de correr. Doctor, por favor. Sí, su señoría, si bien es cierto, y lo acaba de decir el juzgado, en este momento hay una ley transitoria, la 1819, para una posible conciliación. A la luz de la fecha de hoy, se reunió el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la DIAN respecto a la sanción impuesta, y mediante certificación 6508 determina no presentar fórmula conciliatoria. Esto en base a la ley 446 en sus artículos 75 y la ley 640. Es un exime que si en esta etapa hasta octubre la parte demandante considera y llena los requisitos que está estipulando la ley 1819, se pueda llegar a una conciliación, ya que la DIAN pues estaría presta a aceptarla
Eso sí, siempre y cuando cumpla los requisitos del 18-19, en ese momento se podría nuevamente mirar esa fecha. Por ahora, la DIAN no presenta fórmula conciliatoria y allegó la certificación al juzgado. Muchas gracias, doctor. Deja constancia en acta que recibimos constancia de no conciliación aportada por el señor apoderado de la DIAN en audiencia. Bien, sobre pruebas, pues se decretarán las pruebas documentales aportadas por las partes en sus escritos respectivos de demanda y contestación de demanda, y en particular los antecedentes administrativos que obran en cuaderno separado en 157 folios. Así las cosas, en principio, bajo lo ordenado por el artículo 179 de la Ley 1437 de 2011, no hay necesidad de... incorpóranse esas pruebas documentales para los efectos del artículo 289 del Código General del Proceso sobre tacha de falsedad. Adicionalmente, pues, como las pruebas decretadas son documentales, se entiende que su práctica se consuma con el decreto y por lo tanto es innecesario citar audiencia de práctica de pruebas y estaría habilitado el despacho, por ser un punto de pleno derecho, para conceder hasta por el término de 20 minutos a las partes procesales para que presenten sus alegaciones de conclusión. Obviamente, pues en ausencia de la parte demandante, pasaremos directamente al señor apoderado de la DIAN. Doctor, por favor, tenga la bondad para alegaciones de conclusión verbales por el término de 20 minutos. Muchas gracias, su señoría. Las conclusiones a que se han llegado después es que la actuación administrativa de mi defendida, al proferir los autos acusados, se ajustó a derecho, aplicando las normas pertinentes y cumpliendo en su totalidad con el procedimiento legalmente establecido. Para el caso en estudio, garantizando el derecho de defensa y el debido proceso, tal y como se puede verificar al observar los antecedentes administrativos de los actos demandados, valorados en su conjunto y acuerdo a las reglas de la sana crítica, de las pruebas allegadas al expediente, que en últimas es la consignación de la totalidad de la actuación de la Administración en lo relacionado con los actos aquí en controversia. Tal como se señaló en el escrito de la contestación de la demanda, donde se determinó que no hubo falsa motivación en la expedición de los actos administrativos demandados, ni se violó ninguna disposición legal alegada por el apoderado del demandante, pues es evidente que la sociedad Lars Currie utilizó el sistema informático aduanero sin cumplir los requisitos previstos por la autoridad aduanera en lo que respecta a la liquidación y el pago de la totalidad de los tributos aduaneros correspondientes a la guía hija número BAQ 0247101369, en su calidad de intermediario de la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes. Es de observarse que el Estatuto Aduanero prevé todo el procedimiento que se debe adelantar, iniciando por el artículo 5º, que inicia sobre la sistematización de los procedimientos aduaneros. Él dice que los procedimientos para la aplicación de los diferentes regímenes aduaneros de que trata el presente decreto deberán realizarse mediante el uso del sistema de transmisión y procesamiento electrónico de datos adoptados por la autoridad aduanera. Ya el caso particular que nos ocupa para la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes está el artículo 196, que determina la presentación de la información a la aduana por parte de las empresas de mensajería especializada. Este procedimiento lo deben hacer los intermediarios antes de que ingrese la mercancía al país. Deben, a través del sistema informático,
ingresar todas las guías hijas que llegan al país, donde debe determinar exactamente su peso, su valor declarado y demás información que pide. Una vez esta información está manifestada en el sistema informático, le corresponde al intermediario de tráfico postal, de acuerdo al artículo 201, elaborar la declaración de importación simplificada en el mismo documento de transporte correspondiente a la mercancía que entrega a cada destinatario, indicando la subpartida arancelaria, la tasa de cambio aplicada y, en caso de legalización, los documentos que deberán liquidarse además del valor de rescate. Una vez el intermediario de correos procede a hacer la declaración de importación simplificada litográfica, el siguiente requisito previsto por la autoridad aduanera es el pago de los tributos aduaneros a través de los servicios informáticos electrónicos, presentando la declaración consolidada de pago y pagando a través de los bancos o entidades financieras autorizadas para el recaudo. Se observa que la guía hija número BAQ 0247101369 liquidó los tributos aduaneros por valor de 87.000 pesos, pero cuando utilizó los sistemas informáticos para registrar el valor de la declaración consolidada de pagos, que corresponde al formato 540, 760, 10, 82, 601 del 16 de abril del 2013, y pagar con el recibo de pago 690 85 00 14 0595 del 16 de abril del 2013, registró un valor de 4.000 pesos, muy inferior al valor real. Como se dijo, tenía que ser el valor liquidado, es decir, de 87.000 pesos. Se evidencia el incumplimiento de los requisitos previstos por la autoridad aduanera por parte de la sociedad LARS, que cuando le realizó el cobro al destinatario de la propuesta de valor general en el reconocimiento de la mercancía valorada en $300, le liquidó un valor a pagar por 165.836, lo que motivó a la denuncia del señor Jaime López Arnache para liquidar en el documento de transporte unos tributos aduaneros por valor de 87.000, y al utilizar el sistema informático de la DIAN para registrar el valor real de los tributos, registró un valor de 4.000 pesos únicamente. Con esto queda plenamente probado que la sociedad Lars Curry utilizó el sistema informático aduanero sin cumplir los requisitos previstos por la autoridad aduanera, en este caso los señalados en el 202, que habla de la declaración consolidada de pagos, y el 203, que preceptúa las obligaciones de los intermediarios de correos. Ya que se observa al enviar la declaración consolidada de pago a través de los sistemas informáticos de la DIAN, registrando un menor valor a pagar y pagando ese menor valor, no cumplió con los requisitos de la propuesta de valor realizada por los funcionarios cuando efectuaron el reconocimiento de la mercancía. Esto más o menos el procedimiento a que conlleva a que sí efectivamente está tipificada la sanción del 1.2 del 495, porque el sistema informático aduanero no lo cumplió con los requisitos que prevé en los artículos ya citados. También se quiere hacer claridad respecto a un concepto que trae el señor demandante, concepto 039 del 19 de julio del 2005. Se aclara que dicho pronunciamiento se refiere a la infracción aduanera establecida en el numeral 2 del 495, respecto a los errores que se traducen en errores de digitación, a diferencia del caso que nos ocupa, que contempla el numeral 1.2 del mismo ordenamiento, respecto al incumplimiento de los requisitos previstos por la autoridad aduanera cuando el intermediario de correos utiliza el sistema informático de la DIAN al presentar la declaración consolidada de los pagos. Así las cosas, con las pruebas aportadas al expediente administrativo, queda plenamente probado que el intermediario de correos Lars Curry utilizó el sistema informático aduanero sin cumplir los requisitos previstos por la autoridad aduanera. Muchas gracias, su señoría. Gracias, doctor. Bien, doctor,
quisiera que por favor nos hiciera un énfasis. ¿En qué momento de en qué oportunidad, no tanto el momento, porque pues eso se establecerá en el expediente, es que Lars Courier debe acceder al sistema informático de la DIAN para que dentro del trámite de la importación de envíos urgentes, en qué momento o en qué oportunidad y qué acto es el que específicamente tiene que realizar la DIAN, Lars Courier, porque recapitulando un poco, lo que encontramos es un envío de Miami. Ese envío de Miami en principio tenía un determinado valor en factura sobre $50. Posteriormente es traído a Colombia. Se registra inicialmente un valor por tributos, si la memoria no me falla, de $10. Luego existe un acta de inspección en que se actualiza el valor de la mercancía, su valor de importación a $300. Y posteriormente, digámoslo, lo que se empiezan a hacer es una serie de verificaciones por parte de la administración para determinar el adecuado pago de los tributos. Si evidentemente el intermediario de correos tiene que registrar una serie de informaciones en el sistema informático, quisiera por favor, doctor, que me recalque para este caso concreto cuáles actuaciones fue las que o cuál información fue la que efectivamente debió y efectivamente registró en el sistema informático Lars Courier. Si usted quiere, con el mayor gusto le doy el cuaderno de antecedentes, o usted lo tiene allá, no sé, como quiera, doctor. Porque quiero que nos quede preciso, ya que pues la infracción consiste en utilizar el sistema informático aduanero sin cumplir los requisitos previstos por la autoridad aduanera y o realizar operaciones no autorizadas. Entonces pues quisiéramos conocer, la audiencia desea conocer un poco más de detalle para pues referirse a ese tema en el fallo. Muchas gracias, señor juez. Los regímenes aduaneros, dentro de ellos el régimen de la modalidad de tráfico, régimen de importación de la modalidad de tráfico postal de envíos urgentes, partiendo de la cantidad de mercancía y volúmenes de documentos que se gestionan, trajo todo a sistemas informáticos. Dentro de ellos cada uno le dio sus artículos al decreto 2685 para que cumpliera unos requisitos especiales. Hay unos requisitos globales y hay unos requisitos especiales. Todos los de importación, toda la mercancía que llega por importación el primer requisito es manifestarla antes de que la mercancía ingrese al país. La DIAN ya no tiene acceso a la documentación, excepto que la pida litográficamente o documentalmente, pero ya la idea es totalmente estar todo sistematizado, y entonces, partiendo de la buena fe, se le entrega unos códigos a cada usuario después de que cumplen unos, válgase la redundancia, requisitos como intermediarios de la modalidad de tráfico, en este caso particular con la modalidad de tráfico postal de envíos urgentes. Entonces ellos tienen acceso al sistema informático de la DIAN, llamado también MUISCA, para que desde antes de que ingrese la mercancía, paso a paso, vayan haciendo todo el proceso de la importación. En este caso, ya los primeros pasos, los primeros requisitos, sí los cumplió el intermediario de tráfico postal de envíos urgentes, Lars Courier, que fue manifestar la mercancía antes de que llegara, que es el primer requisito que se debe hacer, ingresar toda la información de los envíos urgentes o las guías al sistema. ¿Esta llegó por vía aérea y qué término tiene para manifestar eso? Sí, señoría, llegó por vía aérea. La norma habla, el artículo 94 y 96 del decreto 2681 habla de que en tramos cortos o tramos largos, el tramo corto debe 1 hora antes y tramos largos 3 horas antes informar o manifestar la palabra o registrar,
sinónimo las palabras, en el sistema informático como primer requisito antes de que llegue la mercancía. Entonces, la mercancía llega vía aérea, es debidamente registrada o manifestada. Siguiendo todos los demás pasos de importación que no vienen al caso, ya en demás, ya cuando el requisito a que se le está inculcando o hubo las infracciones, debía incluir todas las declaraciones consolidadas de pago, todos los documentos de transporte o declaración simplificada al sistema. En ese momento, ese es el requisito fundamental. Consolide toda la mercancía y súbala al sistema nuevamente y págueme ese valor. Entonces, en eso se detectó que no cumplió porque, si bien es cierto, ya los pasos anteriores decían que era sobre $300 y él lo hizo sobre 10, ni siquiera sobre los $50 que la traía el documento inicial. Entonces, no está cumpliendo los pasos, incumplió al principio de la buena fe que se le da para que acceda al sistema informático y haga toda la etapa de la importación. Cuando ya dentro de las facultades que tiene la DIAN de control y fiscalización es que detecta posterior estas anomalías, inicia en sede administrativa las respectivas sanciones. Luego aquí el incumplimiento mayor es al artículo 201, 202 y 203 del Estatuto Aduanero, su señoría. Bien, o sea, listo. Ya nos aclaró el doctor en qué momento pudo haber sido la eventual falla en el uso del sistema informático aduanero. Bien, fuera del 2685 está la resolución 4240 de 2000, ¿cierto? Listo. Esos ya son un poquito temas de derecho, pero lo miramos. Bien, para mí sería deseable dictar el sentido del fallo en esta audiencia, pero pues yo vengo de una incapacidad de 3 días y esa incapacidad pues no me permitió acotar todo lo que hubiera querido para proferir el sentido del fallo. Obviamente tenemos una claridad sobre él, pero debido a cuestiones de salud pues uno trata de combinar el servicio público con la salvaguarda del derecho fundamental y humano a la salud y por lo tanto practicamos la audiencia, evidentemente como se da, tratamos de sacar el expediente muy rápido, pero la sentencia nos la reservamos por escrito por las razones anteriormente dichas. Es más, pues no puedo digitar, la verdad es que tengo dificultad para digitar por una caída de altura sobre mi propia altura el día viernes de la semana anterior. Por esa razón no puedo, como acostumbradamente lo hago, emitir el sentido del fallo. De la incapacidad adjúntese copia al expediente y agradecemos al señor apoderado de la DIAN su asistencia. Queda constancia que al momento del cierre de esta no se había presentado la señora apoderada de la parte demandante y en todo caso le rogamos unos minutos, doctor, para la redacción del acta y le notificaremos al correo electrónico que nos dejará en el acta el contenido de la decisión de primera instancia. Doctor, muchas gracias.